10 mitos para saber si tu bebé es niño o niña. Hola, madres primerizas. Frente a una mujer embarazada y desde tiempos remotos, familiares, amigos, conocidos y extraños han querido vaticinar el sexo del bebé y hasta se juegan apuestas entre los que decían que era una nena y los que afirmaban que era varón. En la actualidad, y gracias a los avances de la tecnología, es fácil saberlo. De hecho, en una ecografía se puede distinguir claramente el sexo del niño o niña mucho antes de que nazca, siempre y cuando el bebé esté en una posición que permita ver la zona genital mientras se realiza el estudio. También por medio de estudios genéticos en que analizan los cromosomas, es posible determinarlo sin margen de error. Pero por décadas atrás, cuando el sexo del bebé era una verdadera incógnita hasta el instante mismo del parto, los mitos y las supersticiones de tías y abuelas pretendían confirmar cuándo la criatura en cuestión era un varón y cuándo era una nena. A continuación, algunas de las pistas que a su criterio resultaban infalibles. Una de las grandes preguntas cuando te quedas embarazada es saber si es niño o niña. La única manera de saberlo con seguridad es mediante un análisis de sangre específico o una ecografía, como antes mencionamos. El resto de creencias son solo mitos que muchas veces aciertan, ya que solo hay dos posibilidades. Ahora bien, aquí te contaremos cuáles son esos 10 mitos para saber si tu bebé es niño o niña. Pero antes de continuar con este video, como siempre queremos recomendar Darmat Supplement, la marca número 1 de suplementos alimenticios que podrás encontrar en Amazon. Si quieres cuidarte a ti y a los tuyos, no lo dudes y adquiere Darmat, porque la prioridad de Darmat es tu salud y en este canal solo confiamos en productos con ingredientes naturales de primera calidad. Son muchas las leyendas populares que dicen que se puede conocer el sexo del bebé según una serie de características y síntomas asociados del embarazo. Veamos algunos mitos más conocidos para averiguar el sexo de tu bebé. La forma del vientre. Según esta teoría, si tu tripa es puntiaguda, es un niño. Si es más redondeada, una niña. Tipo de antojos. Los antojos de dulces indican que esperas una niña. De alimentos salados, un niño. El ritmo de los latidos cardíacos. Otra de las supuestas diferencias del embarazo de niño o niña es la siguiente: si esperas una niña, sus latidos cardíacos estarán por encima de 140 y si es un niño, por debajo. El aumento de tu apetito. Si tienes mucha hambre, esperas un niño. Este mito, la verdad, es a medias, ya que diversos estudios han comprobado que generalmente a partir del segundo trimestre es más habitual que el apetito aumente si se espera un niño, ya que los niños suelen pesar más al nacer y esto es por un aumento extra de calorías consumidas por la madre, porque su cuerpo así lo reclama. No obstante, no siempre pasa esto. La forma de tu cara. Según este mito, que tu cara esté más redonda es uno de los síntomas del embarazo de una niña. Si está alargada, un niño. También se dice que las niñas roban la belleza de su madre, por lo que si estás más guapa, esperas un niño. Un embarazo más molesto. Más náuseas, acné, molestias y dolores son algunos mitos para averiguar el sexo de tu bebé. Síntomas del embarazo de una niña. El tamaño de los pechos. Si tienes el pecho derecho más hinchado, es niño. Si por el contrario es el izquierdo, esperas una niña. Los movimientos del bebé. Según esta creencia, si el pequeño es muy movedizo, se trata de un varón, y si es más tranquila, es una nena. La apariencia de la mujer. Si la figura de la mamá se ve más linda que nunca, sin duda es un niño, pero si no se ve tan linda como antes del embarazo, está gestando una nena. El humor de la mamá. Se decía que si la futura madre tenía cambios de humor muy repentinos, esperaba una nena. A pesar de nombrar solo 10 mitos para saber si tu bebé es niño o niña, no podemos dejar de nombrar otros más, las cuales seguramente no habías escuchado en tu vida. El colgante con el hilo, las tijeras,
coger una llave. Existen muchas pruebas y mitos que sirven para averiguar el sexo del bebé. La prueba del péndulo. Se hacía colgar una aguja o una alianza de un hilo o de una cadena, y si ésta se le es sostenida apoyando la mano sobre el abdomen de la futura mamá o sobre su mano, si la cadena o el hilo comenzaban a moverse en línea recta hacia un lado y hacia el otro como un péndulo, era porque la mujer estaba gestando un niño. Si en cambio se movía dibujando un círculo, el bebé era una niña. Otra de ellas consiste en colocar unas tijeras debajo del cojín de una silla y un cuchillo debajo de otra sin que la embarazada sepa dónde está cada cosa. Luego tiene que escoger una silla para sentarse. Las tijeras indican niña y el cuchillo niño. El test de la llave. Sin que la madre advirtiera que estaban testeando el sexo del bebé, le daban una llave para que la agarrara. Si la tomaba de un lado redondito de la manillita, era un varón. Y si en cambio la agarraba del lado con ranuras que abre la puerta, se trataba de una nena. A ver las manos. Otra prueba que le hacían a las futuras madres sin que supieran de qué se trataba, si al decirle a ver las manos, las mostraba con las palmas hacia arriba, el bebé era nena. Si lo que mostraba era el dorso, en este caso las palmas hacia abajo, esperaba un varón. Tu orina está tratando de decirte algo. La próxima vez que vayas al baño, echa un vistazo antes de vaciar el inodoro. El mito dice que si se ve amarillo brillante, una niña se está formando, y si la orina es clara, entonces tendrás un niño, o quizás solo signifique que has estado bebiendo bastante agua, ¿cierto? ¿Cómo luce tu cabello en el embarazo? Mientras con nostalgia, fotos viejas y preguntas que nos hacemos, ¿a dónde ha ido todas esas raíces gruesas y sedosas? Tu cabello se ve aburrido, delgado y quizás un poco triste. Si es así, entonces podrías tener una niña en tu vientre. Si se dice que el pelo sedoso y grueso se debe a los genes de los niños. Del mismo modo, si tus piernas se están poniendo un poco más velludas y debes depilarte cada 2 días, puede ser porque vas a tener un niño. ¿Ves algunos brillos rojos sobre tu color natural de pelo? Entonces seguramente una niña viene en camino. ¿Cómo saber si es niño o niña? Por la línea negra. Tienes una línea oscura, conocida como línea negra, que se extiende desde el ombligo hasta el hueso púbico. De ser así, es probable que tengas una niña. Por el contrario, si esta línea llega más arriba desde tu hueso púbico hasta debajo de las costillas, entonces probablemente tendrás un niño. Del mismo modo, podrás culpar a los genes masculinos si las aureolas que rodean tus pezones son muy oscuras. Son muchas las diferencias entre un embarazo de niño o niña, que se asocian a estos sinfines de mitos para averiguar el sexo del bebé. Pero en resumen, estos mitos para averiguar el sexo de tu bebé son juegos e ideas divertidas que puedes usar para reírte un rato e intentar ver si aciertas. Pero la única manera real de saber si esperas niño o niña es obviamente mediante un análisis de sangre específico, los de los test genéticos o mediante una ecografía a partir de la semana 16, ya que antes es muy difícil ver el sexo del feto. Vale la pena aclarar que todos estos mitos son divertidos, pero sin asidero científico alguno se mantuvo durante años y más de uno sigue vigente a la fecha. La única certeza es que las probabilidades de que sea una niña o un varón son idénticas, 50 y 50. Para saberlo solo hay 2 caminos, como antes mencionamos, una ecografía o un estudio genético, o esperar enterarte en la sala de partos. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale a la campanita y dale like. Además, coméntanos cuáles fueron esos mitos que tus familiares, amigos, tías, abuelas te hacían o te decían para saber el sexo de tu bebé.